¿Sabías que es muy probable que el Titanic nunca se hundiera? Existe una teoría que dice que el barco en el fondo del mar es su hermano gemelo, el Olympic. El Olympic estaba viejo y destrozado por un accidente previo. El seguro no pagaba. Así que los dueños cambiaron los nombres. Pintaron Titanic sobre el casco del Olympic y lo enviaron a hundirse a propósito para cobrar la póliza. Las pruebas están en las ventanas. El Titanic tenía un diseño de ventanas diferente al del Olympic. El barco que está en el fondo del mar tiene las ventanas del Olympic. 1500 personas murieron por una estafa bancaria. Pero incluso si el barco era el correcto, el desastre fue provocado por el error humano más estúpido de la historia. Conoce a David Blair. Era el segundo oficial original del Titanic. Pero días antes de zarpar, la compañía lo reemplazó por un oficial más experimentado. Blair, molesto, hizo las maletas y se fue. Se llevó sus cosas, y algo más. En su bolsillo, se llevó la única llave del armario de los prismáticos del nido de cuervos. La noche del 14 de abril, la mar estaba como un plato. No había luna. No había olas rompiendo contra la base de los icebergs. La única forma de ver el hielo era con binoculares. Pero los vigías, Frederick Fleet y Reginald Lee, no los tenían. Estaban encerrados bajo llave. Y la llave estaba en el bolsillo de un hombre en Inglaterra. Fleet testificó después. Dijo que con los binoculares habrían visto el iceberg lo suficientemente antes para virar. Esa pequeña llave de latón no abrió una puerta. Abrió la tumba de 1500 almas. Una llave que se vendió en subasta por 90.000 libras. El precio de la negligencia. Durante el viaje, los vigías pidieron los prismáticos, pero nadie pudo abrir la caja. Tuvieron que vigilar a ojo desnudo en una noche sin luna. Vieron el iceberg cuando ya estaba a solo 37 segundos de distancia. Con binoculares, lo habrían visto un minuto antes. Suficiente para girar. Esa llave sigue existiendo. Y tiene sangre en el metal. Volvamos al dinero. Siempre es el dinero. En 1912, Estados Unidos estaba a punto de cambiar para siempre. Se estaba gestando la creación de la Reserva Federal. Un banco central privado que controlaría la economía del mundo. Pero había hombres poderosos que se oponían. Hombres que creían que la Reserva Federal era una trampa para esclavizar a la nación mediante la deuda. Esos hombres eran John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus. Las tres fortunas más grandes del mundo. Y los tres estaban en el Titanic. ¿Quién impulsaba la Reserva Federal? J.P. Morgan. El dueño del Titanic. Morgan tenía su suite privada reservada en el barco. Pero horas antes de zarpar, canceló. Dijo que estaba enfermo. Mentira. Fue visto días después en Francia, perfectamente sano, con su amante. Morgan se bajó. Sus enemigos se subieron. El capitán Smith, que trabajaba para Morgan, ignoró las advertencias de hielo. Aceleró en una zona peligrosa. ¿Fue incompetencia? ¿O fue una orden? Los tres magnates murieron esa noche. Morgan vivió. Y un año después, en 1913, se fundó la Reserva Federal. Sin oposición. ¿Fue el Titanic un accidente, o una ejecución masiva para limpiar el tablero de ajedrez? 14 años antes de que el Titanic se construyera, un escritor llamado Morgan Robertson escribió una novela. Se titulaba Futility, Futilidad. Trataba sobre el barco más grande jamás construido. Considerado insumergible. Lleno de gente rica y despreocupada. El nombre del barco en el libro, el Titán. El Titán chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte. ¿En qué mes? En abril. ¿A qué velocidad? A 25 nudos. ¿Cuántos botes salvavidas tenía? Lo mínimo legal, igual que el Titanic. Más de la mitad de los pasajeros morían congelados. Robertson fue llamado clarividente, brujo, viajero del tiempo. Él dijo que solo sabía de barcos. Pero la coincidencia es matemática. Es imposible. Y las advertencias siguieron llegando. La noche del hundimiento, el Titanic recibió 7 avisos de hielo de otros barcos.
El operador de radio, Jack Phillips, estaba tan saturado enviando mensajes de los pasajeros ricos, que le gritó al operador del barco más cercano: «¡Cállate! Estoy ocupado». El mensaje de advertencia final nunca llegó al puente de mando. El destino estaba gritando, pero nadie quiso escuchar. Morir congelado es horrible. Pero morir viendo las luces de otro barco que no viene a salvarte, es una tortura. A menos de 20 kilómetros del Titanic, había otro barco. El SS Californian. Estaba parado por el hielo. Estaba tan cerca que los oficiales del Titanic podían ver sus luces. Lanzaron bengalas de socorro. Blancas. Una tras otra. Gritando en el idioma de la luz: «¡Nos morimos!». En el Californian, los oficiales vieron las bengalas. Despertaron al capitán Stanley Lord. Le dijeron: «Hay un barco lanzando cohetes al sur». Lord preguntó: «¿Son cohetes de colores o blancos?». Eran blancos. Señal de socorro universal. Pero Lord volvió a dormirse. Dijo que probablemente eran fuegos artificiales de una fiesta de ricos. El operador de radio del Californian había apagado su equipo 10 minutos antes del choque. Si lo hubiera dejado encendido, el Titanic le habría reventado los tímpanos con el SOS. El Californian miró. Y no hizo nada. Llegaron a la mañana siguiente, cuando solo quedaban cadáveres flotando en chalecos de corcho. Hoy, el Titanic descansa en la oscuridad absoluta. Pero no está solo. Y no está a salvo. Algo se lo está comiendo. Una bacteria descubierta en 2010. La llamaron Alomonas titanicae. Un organismo que devora hierro. Está consumiendo el casco a un ritmo de 180 kilos al día. La bañera del capitán Smith ya ha desaparecido. La cubierta de paseo se está colapsando. Los científicos estiman que en 20 o 30 años, el Titanic dejará de existir. Será solo una mancha de óxido en el lecho marino. La tumba de hierro desaparecerá. Y con ella, se irán las pruebas. Se irán las letras del Olympic bajo la pintura. Se irán los secretos de J.P. Morgan. El océano es el mejor guardián de secretos. Y pronto, el Titanic será solo eso. Un recuerdo. Un mito. Y una advertencia sobre la arrogancia humana.